Mateo del 5, Mateo 5:6 dice, viendo la multitud, viniendo, perdón, la multitud subió al, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo esto tiene, ¿cierto?, una recompensa y una paga. Comienza Cristo, como bien lo estamos viendo, diciendo bienaventurados, felices. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Y hay una recompensa, dice, porque de ellos serán saciados. Los otros, los que lloran, recibirán consolación. Así los mansos, ¿cierto? También. Y, esto es lo que nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar el día de hoy, hermano. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces acá, hermano, estamos estudiando la enseñanza misma, pura, de nuestro Señor Jesús, que fue el primer gran sermón que Él entregó en el Nuevo Testamento. Y el tema general acá en Mateo es presentar a Cristo como Rey, como el Rey que Él es. Y de manera repetida a lo largo de la primera parte de Mateo, como también en el resto, Él enfatiza algún elemento de la realeza de Cristo, porque Él pertenece, ¿cierto?, a la realeza. Entonces, sea una descendencia real en su genealogía o la adoración de los magos también. Ellos fueron que los fueron a visitar cuando nació nuestro Señor Jesús y testificaron con sus regalos que Él era el Rey, que había de venir al mundo para salvarlo. Sea también el cumplimiento de las profecías reales del Antiguo Testamento. También el dominio que tiene Él sobre Satanás. Entonces aquí lo presenta como un líder, como un gobernador mayor que un rey, inclusive mayor que Satanás, que es el príncipe de este mundo. Entonces, sea cual sea la perspectiva, Mateo lo presenta a nuestro Señor como un rey. Entonces, en estas palabras podemos sacar una pregunta: ¿de qué naturaleza es el reino que Él viene a ofrecer? Recuerden que los judíos esperaban un reino terrenal, ¿ya? Eso nos queda más que claro. Ellos querían sacar el yugo que estaba sobre ellos, de Roma. Querían ser una nación libre, lo cual nunca fueron. Al contrario, de que se levantaban, como bien lo vimos, revolucionarios, eran asesinados y también fueron asesinada la nación completa. Todos murieron a causa de esto. El tema no era que si estuvieran bajo el yugo de Roma, el tema era que ellos nunca se sujetaron, nunca tenían la sujeción. Porque ellos podrían haber estado bajo el yugo romano, pero haber aceptado eso y haber vivido, ¿cierto?, conforme a lo que ellos, conforme a las leyes de ellos, pero no querían, tenían un corazón duro. Y por eso siempre querían rebelarse contra Roma. Y el reino que él presenta acá, que lo describe en Mateo 5, 6 y 7, y habla de un reino espiritual, y sus características son espirituales. Porque es un rey espiritual, nuestro Señor. Y de esa forma era otra manera de presentar el hecho de que Jesús, en efecto, también es un rey. Mateo 7, al final del sermón, dice en el verso 28, y sucedió que cuando terminó estas palabras la gente se admiraba de su doctrina, maravillados. ¿Por qué? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. No solamente fueron sus palabras, palabras de un rey, sino que también la manera en que él hablaba. Él no necesitó citar a nadie. Los rabinos, los que enseñaban en la sinagoga, siempre citaban algún texto, alguna escritura o algún sabio. Entonces ellos necesitaban citar a alguien. Jesús simplemente lo dijo. No solo fue la palabra de un rey, sino que la manera de un rey de expresar estas palabras.
Por eso la gente quedaba maravillada, se asombraba de la doctrina que él tenía, porque hablaba como uno que tiene autoridad. Y lógicamente, porque él es, ¿cómo lo describe la palabra Jesús? Cuando comienza en Juan, en primera de Juan, él lo describe como el verbo, como la palabra. Entonces, él es la palabra, él es el verbo, hermano. Él hablaba de sí mismo, hablaba de lo que está dentro, él no necesitaba pensar lo que iba a decir, él solamente expresaba lo que estaba dentro. ¿Para qué? Para que se notara que lo que él enseñaba era palabras del Padre. Entonces, en este sermón, hermano, él presenta es una presentación maestra de las condiciones para entrar a su reino y también de las características. Y las características también de aquellos que están en el reino. En los primeros 12 versículos Jesús introduce este sermón al decirnos que lo que está buscando es felicidad, en primer lugar, en primera instancia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Bienaventurado. Esas son las primeras palabras, felices, contentos, bienaventurados, dichosos. Y después, ¿cierto? Dice, a condición. Él estaba ofreciendo, lo que él estaba ofreciendo era bienaventuranza. Y cualquier buen predicador sabe que al principio debe hacer que la audiencia capte lo que él quiere enseñar o lo que él quiere decir. Y él los enganchó con esta palabra, bienaventurado. Y el que escuchó, ¿quién no quiere ser bienaventurado? Ustedes quieren ser felices, ¿cierto? Todos queremos ser felices. Entonces esa fue la forma de que Jesús captó la audiencia. Bienaventurados, felices, yo quiero ser feliz. A ver, ¿qué tienes que decirme? Yo quiero ser feliz. Aunque como lo vimos al principio, estas palabras, ¿para quién eran? Que lo acabamos de leer, eran para sus discípulos. Él le estaba enseñando a sus discípulos. Ya, y por consecuencia de esta enseñanza estaban todos escuchando también. Entonces está ofreciendo la felicidad. Jesús sabe que el mundo está buscando la felicidad. El mundo quiere tener bienaventuranza, gozo, felicidad. Quiere tener significado en la vida. Y entonces él comienza diciendo, bienaventurado. Ahí los captó. Pero su presentación no es exactamente lo que esperaron. Él les estaba ofreciendo felicidad de una manera que nunca antes habían oído ellos en su vida. Era una felicidad que no conocían. Y como consecuencia, ellos quedaron fascinados, absolutamente asombrados por lo que él les dijo. ¿Por qué? Porque él estaba ofreciendo una felicidad real, no la que entrega el mundo, con placeres, con bienes materiales, con cosas que son agradables a los ojos. Esa es la felicidad del mundo. Él no, él estaba ofreciendo una felicidad espiritual. Y esa felicidad espiritual conlleva a la felicidad también que podamos sentir por cualquier situación que tengamos en nuestra vida. Porque podemos estar enfermos, pero estamos felices, bienaventurados. Con una patita dentro del cajón y una afuera, pero estamos bienaventurados, felices, contentos. ¿Por qué? Porque esa felicidad sale de adentro, es espiritual. No es la felicidad en base a las circunstancias de mi vida. Que si yo estoy bien, estoy feliz. Eso es lo que el mundo enseña. Que estás bien si tienes vida, salud, si tienes dinero, cosas materiales. No hay motivo para estar triste. Tienes que estar feliz. Este es lo que enseña el mundo. Nuestro Señor no, lo contrario, lo espiritual, lo que permanece, lo que es para siempre, lo eterno. Entonces Él estaba ofreciendo esta felicidad real, bienaventuranza real. Y esta bienaventuranza solo viene al ser parte del reino que Él está ofreciendo. Entonces presta tanto una condición necesaria para entrar al reino como también las características de aquellos que moran en el reino. Presenta ambas. Y todas tienen que ver en cómo usted es cuando entra al reino y cómo usted será conforme vive en el reino. El reino ahora, dicen algunos. Y de cierta forma vivimos en el reino de los cielos porque estamos con nuestro Señor. Él nos sustenta y Él nos entrega todas las cosas. El mundo no tiene esperanza, nosotros sí, tenemos una esperanza mayor en los cielos.
Y en otras palabras, para entrar al reino debe ser pobre en espíritu, que es lo principal. ¿Recuerda que lo vimos? Pobres en espíritu. Y conforme se está viviendo en el reino con esa pobreza espiritual, usted continúa reconociendo que es un pobre en el espíritu. No solamente se necesita para entrar al reino ser un pobre, vaciarse espiritualmente, sino que es una condición que continúa. Usted continúa siendo pobre en espíritu. No solamente para entrar, sino que después continúa conforme camina en el Evangelio siendo un pobre en espíritu. Para entrar al reino entonces usted debe llorar por su pecado. ¿Sí? También lo vimos. Y conforme continuamos, ¿cierto? Viviendo en el reino como hijos de Dios, seguimos llorando por nuestro pecado. Siempre. Es la forma, hermano, de arrepentirnos. También debemos venir en mansedumbre, no en orgullo. Una persona orgullosa no puede entrar al reino de los cielos. Y una vez que usted está en el reino, la mansedumbre continúa siendo una actitud conforme ve a Dios y conforme Dios se vuelve más y más importante o maravilloso en su vida. Y a medida que usted va aprendiendo más y más del Señor, conforme a su palabra. Y para entrar al reino también usted debe tener hambre y sed de justicia. Y una vez que usted está en el reino, usted continuará teniendo esa hambre y esa sed de justicia. Es algo que continúa, es algo que persevera, es una constante, hermano. Ya no es que yo soy pobre en espíritu y después ya me siento, soy un cristiano o una persona orgullosa. Que me jacto, ¿cierto?, de que soy hijo de Dios, que vivo conforme a lo que yo pienso, no a lo que dice la Escritura. Es un cambio completo, hermano. Es un cambio completo y un cambio que continúa hasta que partamos a la presencia del Señor. Entonces continuaremos teniendo hambre y sed de justicia. Y es en ambos una condición para entrar y una característica del vivir. Usted entra y después vive en esa condición. Entonces es una descripción de entrar y vivir en el reino del Padre. Entonces en el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza habla de un deseo fuerte. Llevémoslo, ¿cierto?, a lo carnal. Cuando alguien tiene hambre, cuando tenemos hambre, el hambre tiene poder, dicen por ahí, ¿cierto? El hambre, la sed también. Un vaso de agua, una bebida, algo, lo que sea, o tiene mucha hambre y desea comer algo. Se imagina un plato de comida, se le hace agua a la boca. Es una condición de poder. En lo espiritual es exactamente lo mismo, un deseo fuerte. Habla de una búsqueda motivadora. Cuando tenemos hambre y buscamos por todos lados qué comer. Motivados, ¿cierto? Porque necesitamos saciar esa hambre. Tengo hambre, quiero comer algo. Y buscamos el refrigerador, buscamos por todos lados. Habla de una búsqueda motivadora. Esta hambre y esta sed de justicia que habla aquí nuestro Señor Jesús. Habla de una fuerza apasionada en nuestro interior. Una ambición, por así decirlo. Aunque esta palabra, ¿cierto?, puede ser usada ambición en un sentido bueno y en uno malo. Hay muchas cosas que la gente busca y se esfuerza por alcanzar y tiene una pasión por tenerlas y tiene ambición por ver su deseo cumplido. Y hay muchos deseos fuertes que son pervertidos, que van en el camino equivocado. Entonces, ¿cuál es nuestra hambre y nuestra sed de justicia? ¿Por lo espiritual, por lo material? Tiene que ser ambos, ¿cierto? Tiene que haber un equilibrio. Yo siempre digo que tiene que haber un equilibrio en el cristiano, en todo sentido. Tener esa hambre, ese deseo fuerte, así como queremos alcanzar metas en nuestra vida, también alcanzar las metas espirituales. Como lo vimos el otro día en la reunión, ¿cierto?, que hicimos. Esforzarse por alcanzar lo espiritual. Por ejemplo, Lucifer fue una creación gloriosa de Dios. Decía que era hermoso, el más hermoso de toda la creación de Dios, lo más maravilloso que Dios jamás hizo. Pero ¿qué pasó con él? Tuvo una ambición consumidora, determinada.
Tuvo una pasión que realmente era una fuerza motivadora en su mente. Isaías 14:13 nos dice eso. Ascenderé al cielo y exaltaré, digo, mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación a los lados del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Mírenlo, perla. Él vio que era hermoso, él vio que era un ángel poderoso, bello en todo sentido, dice acá. Pero ¿qué pasó? Se le metió la ambición. Por eso él fue desterrado, hermano, porque él quería darle un golpe de estado al Señor. Eso quería él. Sentarse en las alturas por sobre Dios. Y seré semejante, ¿por qué no? Soy bello, soy poderoso, puedo hacerlo. Su ambición fue ser como Dios. Él tenía hambre, pero tenía hambre de poder. Él tenía una ambición determinada y una pasión consumidora, pero fue por poder. Él tenía hambre de poder. ¿Qué le dijo Dios? Serás derribado hasta las profundidades del Seol, a los lados del abismo. Ahí fue desterrado. De ahí que habita en la tierra Satanás, el príncipe de este mundo, por su ambición, se corrompió. Y no cayó solo, ¿cierto? Sino que dice que también lo acompañaron sus secuaces, junto a él. Son los ángeles que fueron desterrados, o descielados, será mejor, ¿cierto? Que no estaban en la tierra. Entonces a él le pasó por ser un ambicioso, por tener hambre de poder. Hambre. Después, ¿quién? También estuvo Nabucodonosor, quien fue el rey de Babilonia, el más grande de todos los imperios del mundo. También a él le pasó algo semejante. Él fue un monarca como ningún otro después de él. O sea, como no hubo ninguno después de él. Gobernó un gran dominio de los hombres. Fue el rey más glorioso de la historia. Pero él tuvo un deseo fuerte también en su corazón, en su interior. Se dio tan poderoso, hermano, imagínese. Gigantes ejércitos, gran poder que él tenía para defenderse y también para atacar. En Daniel dice, el rey habló y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mírenlo, mírenlo, hermano, cómo estaba él envanecido ahí. Yo, el Nabucodonosor, el grande, el rey de Babilonia, el poderoso, no creé, yo no creé todo esto, no edifiqué yo, decía yo esto, con la fuerza, con mi poder y para gloria de mi majestad. Si Lucifer tuvo hambre de poder, entonces Nabucodonosor tuvo hambre de alabanza. Él quería que lo adoraran. Oh Nabucodonosor, tu reino es quitado de ti y te expulsarán de los reinos de los hombres y morarás con las bestias del campo y comerás pasto como los bueyes y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Vivió en el campo, comió hierba como un animal. 7 tiempos, dice acá, 7 años pasarán hasta que él reconoció la grandeza del Señor. Muchos hombres poderosos, hermanos, han caído por esto. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Pero Él conoce el corazón de aquellos. Él lo conoce. Nosotros podemos tener mucho poder, hermano. Pero tiene que estar sujeto al Señor. Siempre uno tiene que estar sujeto al Padre, a lo que Él quiera de nosotros. Y la alabanza debe ser en primer lugar para Él, no para nosotros. Entonces Lucifer tuvo hambre de poder, Nabucodonosor hambre de alabanza. Y ninguno de ellos jamás vio el cumplimiento de su ambición, porque estaba por sobre los pensamientos del Padre. Otro más que tuvo esta ambición, en Mateo nos enseña, el rico necio, ¿se acuerdan de él? ¿Qué haré? Porque no tengo lugar para guardar mis cultivos. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y construiré graneros más grandes.
Hicieron chicos los graneros ya. Y guardaré toda mi cosecha y todos mis bienes. Un corazón egoísta, un corazón ambicioso. No iba a compartir con nadie, simplemente lo iba a acumular. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Regocíjate, come, bebe y descansa. No suena nada mal, ¿cierto? Entonces él tuvo ambición, hambre de posesiones. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Recuerda lo que le respondió? Necio, le dijo. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de quién serán las cosas que tú has provisto? Yo siempre he dicho que el dinero es para gastarlo. La gente cuando ya están viejitos y tienen dinero, ¿qué tienen que hacer? Gastarlo. Porque después queda guardado y le quedan a los hijos, que no es malo tampoco, ¿sí? Porque los padres atesoran para los hijos. Está bien. Pero qué mejor que se gasten su plata. ¿Cierto? Es lo mejor. O compartirla con el que necesita. Este hombre no tenía ese pensamiento. Este hombre tenía el pensamiento de que tengo guardado mucho, pero me falta algo más grande porque necesito guardar más. ¿Por qué mejor no compartirlo? Yo siempre le digo eso, que el conducto regular de Dios es ese. Dios te bendice para que tú bendigas. No te bendice para que tú acumules y guardes y guardes. No, hermano. Él bendice para que somos canales de bendición para bendecir a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Y mientras Dios nos da, nosotros damos. ¿Ya? No es eso de que yo doy para que el Señor me dé. Diezme, hermano, ofrende. Si usted pone 10.000, Dios le va a multiplicar esta plata. Suena bonito, ¿cierto? Pero no es así, hermano. Es lo contrario. Yo doy porque de lo que me da el Señor, doy de gracia. Aunque eso habla de la parte espiritual, ¿cierto? Pero también lo aplicamos a lo material. Lo que el Señor me bendice, yo bendigo al Señor, a la iglesia, a los hermanos, a quien sea. Bendecimos. No tenemos que ser como este necio, porque después vienen a buscar tu alma y todo queda ahí. ¿Y disfrutaste algo? No, no disfruté nada porque yo lo tenía para los años venideros. Está bien ahorrar, ser provisorio, o sea, prever las cosas. Pero no para siempre, hermano, no para siempre. Tenemos que ser sabios en todo aspecto y también en lo económico. Entonces había suficientes personas con ambición, hambrientas de poder, hambrientas de alabanza, hambrientas de posesiones. Inclusive decir que este hombre tenía también hambre de placer, come, bebe, regocíjate. Pero todos fueron necios, tenían hambre por lo equivocado. Estaban equivocados. No hay nada de malo con la ambición ni con la pasión. No hay nada malo con una motivación determinada. Y no hay nada también determinado como un gran deseo si es en lo correcto. Puede tener ambición por hacer lo correcto, hermano. Por hacer la palabra del Señor, por ejemplo. ¿Y qué puede ser lo correcto en este caso? Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es una ambición que debe estar en nosotros, tener hambre y sed de justicia. Y esta afirmación es fuerte, hermano. El alimento y el agua son necesidades. Y así es la justicia. Es la primera condición de esta bienaventuranza. Necesita justicia como usted necesita el alimento y el agua. Así necesitamos también la justicia nosotros. No está mal tener hambre, no está mal tener sed. Es lo normal. Es un impulso normal y común. Es el impulso más necesario y así lo es también con la justicia. Como lo hablábamos delante, lo comparábamos con lo carnal con lo espiritual. Es lo mismo. Pero el deseo mayor debe estar en lo espiritual, en tener esa hambre y esa sed de justicia. Así como nuestra vida física depende del alimento y el agua, nuestra vida espiritual depende de la justicia. Usted no puede vivir físicamente sin el agua y el alimento. Usted nunca vivirá espiritualmente sin la justicia. Entonces pensemos acerca del aspecto físico y quizás se nos dará esta idea de lo que estamos hablando, de lo necesario. Y para tener ese alimento espiritual debemos estar plantados junto a corrientes de aguas, que es la palabra del Señor, ¿ya? La Biblia, la Escritura. Esos son los ríos de agua viva. Ahí nosotros nos arrimamos a ese río para mantenernos fuertes, para mantenernos
verdes todo el año, hablando de forma espiritual. Si usted no lee su Biblia, si usted no busca al Señor, se va a secar. Va a ser un árbol seco que servirá en este tiempo, ¿para qué? Para echarlo en el fuego. Entonces debemos nosotros tener esa hambre y sed de justicia, debemos tener esa hambre por la palabra. El hambre vino a Roma en el año 436 a.C., causó miles de personas muertas, se arrojaban al río, se ahogaban en lugar de morir de hambre. El hambre azotó a Inglaterra también en el año 1005. Toda Europa sufrió hambruna en los años 879, 1016 y 1162. Inclusive en el siglo XIX, siglo pasado, con algunos avances que se han hecho también en la tecnología y en el comercio, el hambre paralizó Rusia, China, India e Irlanda, de tal manera que muchos también murieron. Inclusive ahora en la actualidad, ¿cierto? La malnutrición, por ejemplo, en África, en partes de India, muchos mueren de hambre o malnutrición, también acompañado de las enfermedades que eso conlleva. Cientos de personas también perecen en partes de Latinoamérica. El hambre es como una guerra también, porque simplemente mata. Y en base a esto, hermano, podemos entender que el alimento y el agua son absolutamente necesarios. Entonces imagínese esta hambre física, a un extremo de no tener nada que comer, y compárelo con lo espiritual, el horror del hambre espiritual, la sed espiritual, que no es satisfecha. Los alimentos físicos son simplemente una probada de un hambre mucho más profunda que enfrenta la humanidad, y eso es el hambre espiritual. Eso es lo principal, hermano. Antes, ¿te acuerdan cuando salíamos a dar alimento a las calles? Las personas deseaban el alimento, el sándwich, el cafecito, eso es lo que deseaban, eso es lo que querían. Y uno les brindaba también la palabra, que es lo espiritual. Algunos solamente predican, pero nos sacian también el alimento que necesita la persona. Una persona que está llenita, tiene el corazón contento y tiene los oídos también abiertos, porque ya no está pensando en el hambre que tiene. Entonces, comparado con eso, hermanos, nosotros debemos satisfacer a diario nuestra hambre y nuestra sed por la palabra del Señor. Entonces Jesús está diciendo que los hombres realmente necesitan la justicia. La gente no salva tiene ambición, tiene sed y tiene hambre física. También tienen hambre y sed de satisfacción. Pero ellos la encuentran en lugares equivocados. De hecho, Pedro compara al no salvo como un perro que regresa y lame su propio vómito. Palabras fuertes, ¿cierto?, que nos enseña el apóstol Pedro. Compara al no salvo con un cerdo que regresa y se revuelca en su propio lodo. Entonces, hermano, el mundo está tratando de alimentarse de lo que lo nutre, alimentarse de aquello que no puede satisfacer sus necesidades. El corazón de toda persona en el mundo, creyente o incrédulo, el corazón de todo hombre en el mundo fue creado con un hambre para Dios. Eso, hermano, es intrínseco en nosotros, viene de fábrica en nosotros, que es el deseo de buscar a Dios, pero la gente lo hace de manera equivocada. ¿Por qué? Porque adoran a la Virgen, adoran a un santo, adoran una estatua, adoran el sol, la antigüedad, a la luna, a los astros, las estrellas. Entonces ese deseo de adoración está dentro de nosotros, viene de fábrica. Pero ese deseo debe ser hacia Dios, por eso Dios lo puso en nosotros, para que lo buscáramos y lo adoráramos a Él. Pero la gente no lo hace, se desvía. Y así es como crean a sus dioses. Recuerdan que también vimos a Israel cómo ellos necesitaban adorar algo y Aarón le hizo el becerro de oro para que estuvieran tranquilos y pudieran adorar, porque está aquí dentro de nosotros. El hombre trata de satisfacer el hambre por Dios con toda clase de cosas falsas, con basura, como los cerdos, ¿cierto?, con las algarrobas, como el hijo pródigo. Y allí está el corazón, anhela ser alimentado y él se alimenta del alimento de los cerdos. El perro regresa, lame su vómito. No regresan al pan, sino que al vómito. Buscan lo que las escrituras dicen, aquellos que no es pan.
lo falso, lo incorrecto. Jesús se ofreció a sí mismo como el pan de vida. Él sabía que la gente tiene hambre. Él se ofreció a sí mismo como agua. Él sabía que tenían sed, pero de justicia, sed espiritual. Yo soy el pan, dijo él, el pan de vida. Jeremías también lo dijo, en Jeremías 2:13. Me han dejado la fuente de aguas vivas y se han hecho para sí mismos cisternas. ¿Qué tipo de cisternas? Cisternas rotas que no pueden contener agua. En otras palabras, Dios ha hecho al hombre con un hambre y sed de él, pero el hombre se rehúsa a venir al pozo de agua viva y se construye para sí mismo cisternas rotas que ni siquiera pueden contener el agua. A eso se refiere acá Jeremías. Buscan donde no hay nada. Prefieren religiones, ¿cierto? Porque donde haya menos condiciones, ahí yo quiero congregarme. Donde haya menos condiciones, menos restricciones, ahí es lo mejor. Porque las otras iglesias dicen, no haga esto, no coma, no beba, no vista, no se ponga esto, no se ponga lo otro. Iglesias legalistas, que se van también a los extremos. Así como también está el libertinaje en algunas iglesias. Todo vale. Entonces Dios nos creó con ese deseo, hermano. Hambre y sed de Él. Pero el hombre ha pervertido ese deseo y lo ha dado vuelta a la conveniencia de ellos. Se han hecho sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Acá lo dice claramente, me han dejado la fuente de aguas vivas, que es el Padre, y han hecho para sí mismos cisternas. O sea, todo lo que hagamos nosotros, hermano, jamás va a poder igualar a la grandeza del Señor, a la grandeza de Dios. Por eso Cristo no es una religión. No necesitamos nosotros buscar al Señor. O sea, no necesito yo ir a Él, porque Él fue el que tomó la iniciativa, ¿cierto? Dios decidió reconciliarse con el hombre, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Entonces Dios no necesita nada de nosotros, nada, hermano. Toda la obra es completamente de Él. Entonces es triste ver a las personas tener hambre y sed por las cosas equivocadas. Hambre y sed de felicidad y significado y satisfacción. E inevitablemente trata de llenarse a sí mismo con placeres egoístas, posesiones, poder y alabanza, como lo vimos, ¿cierto?, en estos hombres recién. Nabucodonosor quería que lo adoraran. Buscan la felicidad en lo que no sirve, lo que no vale. El hijo pródigo, él anhelaba el placer. Le pidió, ¿se acuerdan la herencia? Papá, entrégame mi herencia porque me voy de rumba. Se fue, él se gastó toda la plata. En todo, en todos los placeres que usted pueda imaginar. En todo sentido, en comida, en bebida, mujeres. Él anhelaba, ¿cierto?, esta popularidad de una vida disoluta, disipada. Pero ¿cómo terminó él? Después que se gastó todo, que lo pasó bien, lo comido, lo bailado y lo tomado, no me lo quita nadie, aquí estamos. Pero ¿qué pasó cuando todo eso se acaba, hermano? ¿Qué pasa cuando se le acabó el dinero? ¿Qué pasa cuando no tuvo nada más? Él pensó y dijo, ¿cuántos siervos en la casa de mi padre tienen pan suficiente y de sobra? ¿Y él qué estaba haciendo? Comiendo de las algarrobas de los cerdos. Él estaba en el lodo, hermano. Él estaba consumido, porque ya no tenía nada. Regresó a casa de su padre y fue recibido con un festín. Y este festín es un retrato de un festín espiritual. El mundo en su vida disipada trata de llenarse a sí mismo con las algarrobas de los cerdos como el hijo pródigo. Trata de llenarse a sí mismo con los placeres del pecado. Y termina estando totalmente vacío. Al final del día, termina la gente, puede tener todo lo que anhela, todo lo que quiere materialmente, pero termina siempre con un corazón vacío. ¿Y ese vacío cómo se llena? Siempre dicen que el dinero lo compra todo, pero lo espiritual no se compra,
Dios lo entrega, Dios lo regala. Y el mundo siempre está así vacío, hermano. Vacío, puede ser un multimillonario, pero su corazón está vacío. A no ser que tenga, que sea una persona cristiana, una persona que esté llena del Señor, que tenga esa llenura completa, tanto espiritual como económica, que le da el Señor. Entonces tratan de llenarse a sí mismos la gente del mundo, pero están totalmente vacíos. Y aquellos que responden al Espíritu de Dios vienen de regreso corriendo al Padre. Y ahí hay un festín para satisfacer el corazón vacío, para llenar el alma hambrienta y el alma sedienta. El hijo volvió, él pensó y dijo, los empleados de mi padre tienen pan suficiente, tienen comida, agua, y yo aquí muriéndome de hambre. Él regresó y él le preparó, lo recibió con bombos, con platillos, celebró, hizo una fiesta para su hijo perdido. Y sabemos, ¿cierto?, que eso habla de lo espiritual. Toda esa parábola, esa historia, habla de el mundo espiritual. Así es como el Señor nos recibió a nosotros, sucios, inmundos en el mundo, vacíos, sin esperanza. Así nos recibió Él, puso anillo, calzado, un vestido nuevo y nos tiene aquí el día de hoy. En 1 Juan capítulo 2 advierte que usted no puede encontrar satisfacción en el mundo. Y lo dice claramente Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No tengan amor por las cosas que están en el mundo. No tengan amor. Aquí está hablando, ¿cierto?, de las cosas materiales. Hablando del mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero nada de eso permanece para siempre, hermano. Nada. Simplemente es humo, viento. Es algo efímero. Porque la vida pasa, van pasando, unos mueren, otros van naciendo y van pasando por esta vida, hermano. Algo pasajero. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que debemos hacer tesoro en el cielo. Tesoros espirituales. Porque los deseos de la carne y de los ojos y la vanagloria de la vida pasarán. Entonces pregúntese, hermanos, a usted mismo, ¿de qué tengo hambre? Hágase esa pregunta. Poder, alabanza, posesiones, placer. ¿De qué tiene hambre usted, hermano? ¿Está alimentándose a sí mismo de la algarroba de los cerdos? ¿Es usted como el perro que lame el propio vómito? ¿O como el cerdo que se revuelca en el propio lodo? ¿O está buscando la única fuente verdadera? ¿Dónde está el corazón, hermano? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro deseo? ¿Nuestro placer? ¿Estamos siendo necios o estamos buscando a la fuente verdadera de agua viva a diario? Porque según la respuesta que usted le dé a estas preguntas, determinará si usted está en el reino o no. ¿De qué tenemos hambre, hermano? Hambre de justicia. ¿Tiene hambre de buscar al Señor? Cada día tiene hambre de incluir al Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, a diario en nuestra vida, en nuestro caminar. Que si estamos en el auto, estamos en la casa, donde quiera que estemos, siempre está el Señor ahí con nosotros. ¿Es así? O me acuerdo en la noche del Señor y en la mañana, ¿cierto? Antes de salir de la casa también me acuerdo para que me cuide, para que me proteja. Pero ando todo el día pendiente de otras cosas menos de Él. O menos pidiéndole la opinión a Él de todo lo que yo hago. Entonces esto va a determinar dónde está nuestro corazón, hermano. ¿De qué tiene hambre? El hambre bendita. Los bienaventurados tienen hambre y sed de justicia, buscan la justicia. Aquellos que están en el reino tienen hambre y sed de justicia. Entonces, preguntas como las que como las que estamos viendo en cada tema. Vamos a ver algunas de los bienaventurados, los pobres en espíritu.
¿Cómo es que esta bienaventuranza encaja con las otras? Hablamos del hecho de que eso significa moralmente en bancarrota, los pobres en espíritu. Y es el reconocimiento de que usted está privado de cualquier cosa justa, de que ante Dios usted está totalmente desnudo y vacío, sin nada. El pobre, ¿cierto? De que todo lo que usted tiene en su vida, si usted lo suma, da cero. Todo. Que usted no puede ayudarse a sí mismo, pobre en espíritu. Usted no tiene esperanza, usted es pecaminoso. Y eso seguido por lo siguiente, bienaventurados los que lloran. Y esta es la respuesta a ese reconocimiento. Al vaciarse, al ser un pobre en espíritu, es la respuesta a esto. Cuando usted se ve a sí mismo y está quebrantado en su espíritu, usted quiere llorar. Esa es la tristeza que viene por la bancarrota moral. Después está la mansedumbre. Y la mansedumbre dice, mírame en comparación a Dios y no soy nada. Nos comparamos con Dios y no somos nada. La mansedumbre es humildad. Y cuando usted se ve en su pecado y está quebrantado, llora. Usted va a adoptar un lugar de mansedumbre ante Dios. ¿Se fijan que es un continuo? Vaciedad espiritual y después lo siguiente, lo que sigue, hasta llegar, ¿cierto? En este caso acá, la mansedumbre. Humildad. Y en su mansedumbre ante Dios reconoce que la única esperanza que usted tiene es conocer la justicia, es buscarla y eso está en la mano de Dios. Entonces usted llega a la cuarta bienaventuranza que tiene hambre y sed de justicia. No es por sí solo, sino que es algo que Dios pone en nosotros. Es una progresión todo esto, hermano. Martin Lloyd dice estas palabras. Esta bienaventuranza sigue lógicamente a las anteriores. Es una afirmación a la cual llegan las demás. Es la conclusión lógica a la que llegan. Es algo por lo que todos debemos estar profundamente agradecidos con Dios. No conozco una mejor prueba que alguien se pueda aplicar a sí mismo o a sí misma en todo este asunto de la profesión cristiana, que un versículo como este. Si este versículo es para usted una de las afirmaciones más benditas de las Escrituras en su totalidad, usted puede tener la seguridad de que usted es cristiano. Si no es así, más vale que examine de nuevo sus cimientos. Fin de la cita. Es algo que nos lleva, esta progresión, hermano, a ver si realmente somos cristianos, si realmente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Un pobre en espíritu, un quebrantado. Y eso nos va a llevar a la felicidad. Porque si usted ha sido quebrantado en un espíritu y está abrumado con su pecaminosidad y llora por el pecado, y después mira hacia arriba y reconoce la santidad de Dios, y la respuesta debe ser que usted tiene hambre y sed por aquello que Él tiene y que nosotros necesitamos. Hambre y sed de justicia. Dios la tiene. Nosotros la necesitamos en nuestra vida. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, usted no es un ciudadano del reino de Dios. Simple, ¿cierto? Nuestra sociedad persigue todo lo equivocado. Persiguen el dinero, materialismo, la fama, popularidad, el placer. Eso es lo que sigue la sociedad. Normalmente todo eso por la avaricia. No es por la necesidad, sino que es por la avaricia. Y todo esto está equivocado, hermano. Nada más alejado de lo que Dios quiere para nosotros. Yo siempre he pensado que, al menos en el fútbol, hermano, cantidades inmensas de dinero que ganan los jugadores. Yo digo, ¿por qué tanto? Yo me hubiera jugado unos partidos y me retiro. ¿Para qué más plata? Pero ellos se llenan, se llenan, se llenan, se llenan. Y yo no sé qué harán con tanto dinero, hermano. Yo creo que lo invierten. Pero a lo que voy yo es ¿por qué tanto el dinero en una pura persona? ¿Por qué tanto? Entonces eso no es necesidad. Eso es solamente avaricia. Entonces el mundo busca esto, busca lo equivocado.
Y lo triste de esto es que aunque se nos concede la búsqueda de la felicidad, la gente no la encuentra porque define la felicidad en un modo equivocado. La felicidad es dinero, la felicidad es placer, la felicidad es tener cosas materiales. Eso es lo que busca o lo que define el mundo. Se permite buscar la felicidad, pero no la encuentran porque la buscan de una manera equivocada. Por eso Cristo comienza con estas palabras: bienaventurado. ¿Quieres ser feliz? Esa es la verdadera felicidad, hermano. No la que te da el mundo, no la que te da el dinero o los placeres del mundo, no. Es lo espiritual, es estar tranquilo espiritualmente. Estar tranquilo en nuestro interior. Estar tranquilo que tenemos la salvación, que estamos con el Padre, que estamos en el reino. Lo demás, ¿cierto? Dios se encarga, Dios provee. Debemos tener esta confianza que tuvo Abraham. Cuando el hijo le dijo, ¿cierto? Papá, está el fuego para el sacrificio todo y el cordero. Con él hablo, le dijo Abraham. Esa fe debemos tener, hermano. La confianza, que Él está con nosotros, que Él va a proveer. Abraham le dijo a su hijo, Dios, Jehová proveerá. Y lo tenía listo ahí para llegar y sacrificarlo, y Dios le dijo no. Probó la fe de él, probó la fe de Abraham. Y así muchas veces prueba también nuestra fe. La felicidad es quebrantamiento, felicidad es lloro, felicidad es mansedumbre, felicidad es tener hambre y sed de justicia. Eso es la felicidad, hermano. Búsquela, busquémosla. Así vamos a ser personas felices y no vamos a estar preocupados del mundo ni de nada, sino que estaremos tranquilos, viviendo en el soporte de Dios, viviendo en lo que Él ha prometido. Y notamos acá la respuesta a cada una de ellas: el quebrantamiento, el lloro, la mansedumbre, hambre y sed de justicia. La respuesta a esto está en el verso 3, dice, de ellos es el reino de los cielos. Recibirán consolación, recibirán la tierra por heredad, serán saciados. Increíble, ¿cierto? Increíble, maravilloso lo que Dios nos da, lo que Dios nos tiene por promesas. Son promesas de nuestro Padre. Entonces, si resumimos todo esto, hermano, obtenemos lo que hay. Usted está lleno, usted tendrá la heredad de la tierra. Usted será consolado. Usted heredará el reino de los cielos. ¿Se fijan? El Padre provee para sus hijos. ¿Cuál es nuestra herencia? El reino de los cielos. Tenemos una herencia, hermano, increíble, que nos está esperando el día que partamos. Cuando venga el Señor, puede venir mañana, en 100 años más, en un siglo, 2, 3, 4 siglos, no sé. Pero puede venir de forma individual, por tu vida, hermano. Por mi vida, de forma individual. ¿Y qué haremos? Como el rico necio. Descansa, alma, sáciate, estate tranquilo, hay de todo, hay de sobra. ¿Por qué mejor decirle al alma que se sacie, pero de lo espiritual? Buscar al Señor, hermano, siempre. Buscarlo, aunque sea pesado el día, pero ahí se ve, ¿cierto?, dónde están nuestras prioridades, como siempre lo decimos. Si está nuestra prioridad en lo material o nuestra prioridad está en lo espiritual. No hablo de que lo material sea malo, hermano. Yo siempre les digo lo mismo, no es malo. Lo malo es tener las cosas en el corazón. Lo malo es atesorar y ser egoísta. No compartir, no dar al hermano necesitado. Eso es pecado, hermano. Y así también como lo espiritual, también debemos compartir. Dar de gracia lo que de gracia ha recibido. La salvación hermosa, la palabra hermosa que nos entrega el Padre, hermano, debemos darla de gracia. Siempre, en todo lugar, en todo momento, y como comentábamos el otro día también, cuando uno habla con una persona, o reprende o exhorta a alguien, hacerlo por medio de la palabra del Señor. Porque es la única fuente que va a hacer cambiar a la persona que se le está entregando. Oramos, damos gracias al Señor. Te damos gracias, buen Dios, gracias por tu mensaje, por tu palabra. Agradezco este tiempo que nos entregas, mi Señor, para poder estar en tu presencia. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en nosotros, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que
han podido llegar a este lugar, Señor, a adorarte, a bendecirte, a cantarte unas alabanzas, Padre, a tener un tiempo de comunión contigo, Señor. Agradecemos, Padre, si alguno tuviera alguna enfermedad, agradecemos que tú seas tocando a aquel que esté enfermo, que sea sanando, que sea restaurando carnes, huesos, Señor. Todo lo que esté de alguna forma enfermo, Señor, que seas sanado por tu poder. Eres un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios milagroso, un Dios que resucitó a los muertos. Y en esta hora algo tan simple, Señor, aquel que está enfermo en la carne, ve a sanarle, Señor. Ve a sanarlo, Padre glorioso. Y aquel que está en lo espiritual, débil, enfermo en el espíritu, ve a restaurar también, mi Señor. Ve a poner esa hambre y esa sed de justicia para buscarte cada día, Dios. Tu palabra es alimento, tu palabra sana, tu palabra nutre, Señor. Tu palabra consuela al quebrantado de espíritu, Señor. A ese ve a visitar, Padre glorioso, para que pueda restaurar su vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más. Pon ese anhelo en nosotros. Ayúdanos a avivar ese don de Dios que tú has puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Avivar ese fuego por medio de la palabra. Ese es el combustible, Señor, que debemos echarle a ese fuego espiritual para buscarte cada día. Aumenta nuestra fe cada día. Así como tus discípulos lo pedían, nosotros lo pedimos ahora. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe cada día. Llénanos de sabiduría. Haznos hombres y mujeres de Dios, llenos de palabra, llenos de conocimiento, que podamos restaurar, que podamos también orar por los enfermos, que podamos orar por la vida espiritual de cada uno de los hermanos. Haznos hombres y mujeres de Dios. Úsanos cada día para tu gloria, Señor. Y si estamos fallando en algo, ayúdanos. Ayúdanos y corrígenos, Padre, cada día, para poder seguir y para poder continuar en esta carrera y corremos con paciencia, Señor. Con paciencia, porque el día de mañana estaremos junto a ti, Señor. Gracias, Padre, te glorificamos, te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.